Había una vez un niño llamado Mateo, que vivía en una pequeña casita, en las afueras de un pueblo nevado. Su familia no tenía mucho dinero, pero el amor que se tenían llenaba cada rincón de su hogar. Mateo tenía un tesoro, su posesión más preciada, en un trenecito de madera. No era un tren cualquiera, se lo había regalado su abuelo, un carpintero de manos expertas y corazón noble. Antes de marcharse a un largo viaje del que nunca regresó, cada vagón estaba pintado a mano con colores vivos, y la pequeña locomotora tenía una chimenea que parecía soltar humo de verdad. Sí, entrecerrabas los ojos y usabas un poco de imaginación. Para Mateo, ese tren era más que un juguete. Era un pedacito de su abuelo, un recuerdo tangible de sus risas y de las historias que le contaba mientras tallaba la madera. Pasaba horas enteras en el suelo de su habitación, creando vías imaginarias que atravesaban montañas de cojines y túneles debajo de la cama. El tren viajaba a tierras lejanas, transportaba cargas preciosas y vivía aventuras sin fin, todas narradas en susurros por su pequeño dueño. La Navidad había pasado, dejando un rastro de luces y alegría. Pero la verdadera emoción para Mateo era la inminente llegada de los Reyes Magos, el 6 de enero. No había pedido mucho en su carta, solo un par de vías nuevas para su trenecito, para que sus viajes pudieran ser aún más largos y emocionantes. La idea de expandir su mundo de fantasía lo llenaba de una ilusión que apenas podía contener. La víspera de Reyes, el 5 de enero, era un día especial. El aire olía a chocolate caliente y a la emoción de la noche más mágica del año. Unos primos mayores vinieron de visita. Eran más grandes, más ruidosos y a veces un poco bruscos. Mateo, orgulloso, les enseñó su tren. Quería compartir su tesoro, mostrarles la magia que encerraba. Al principio, sus primos parecieron fascinados, pero su fascinación pronto se convirtió en un juego rudo. Empezaron a lanzar los vagones, a hacerlos chocar con una fuerza que a Mateo le encogió el corazón. «Cuidado», gritaba él, intentando proteger su tren. «Es delicado». Pero sus palabras se perdían entre las risas y el alboroto. Y entonces ocurrió la tragedia. En un lanzamiento demasiado fuerte, la pequeña locomotora, el corazón del tren, se estrelló contra la pata de una mesa. El golpe seco resonó en la habitación, seguido de un silencio helador. La madera se había partido, la chimenea se había desprendido, y una de las ruedas yacía rota a su lado. El tren estaba destrozado. El mundo de Mateo se vino abajo. El color se desvaneció de su rostro. Sus primos, al ver su expresión, se asustaron y balbucearon una disculpa antes de salir corriendo de la habitación. Pero Mateo no los escuchó. Solo podía ver los restos de su juguete, los fragmentos de sus recuerdos. Un sollozo brotó de su garganta, pequeño al principio, pero que fue creciendo hasta convertirse en un llanto desconsolado, un llanto que parecía venir del alma. Recogió los pedazos con manos temblorosas. Intentó unirlos, pero era inútil. La fractura era irreparable. Abrazó los restos del tren contra su pecho y lloró como nunca había llorado. Lloró por su tren roto, por su abuelo ausente, por su ilusión hecha añicos, justo antes de la noche más mágica del año. Sus padres intentaron consolarlo. Le prometieron que intentarían arreglarlo, que los reyes le traerían otros juguetes, pero nada podía calmar su dolor. Para él, no era un juguete, era su juguete, era único e irreemplazable.
No tenía ganas de levantarse. No quería ver los zapatos vacíos, donde deberían estar los regalos. Pero su madre insistió, con una sonrisa misteriosa en los labios. Solo ven a mirar. Por favor. Con desgana, Mateo se levantó y caminó hacia el salón. Y entonces se detuvo en seco, justo al lado de sus zapatos, donde la noche anterior solo había un espacio vacío. Había algo que hizo que su corazón diera un vuelco. Allí, reluciente bajo la luz del amanecer, había un trenecito de madera. No era un tren cualquiera. Era idéntico al suyo. La misma locomotora, los mismos vagones pintados a mano, con los mismos colores vivos, la misma chimenea diminuta, la misma forma. El mismo tamaño parecía imposible. Se acercó con cautela, casi sin atreverse a respirar. Lo tocó, la madera era lisa, nueva, perfecta. Miró a sus padres, buscando una explicación. Ellos sonreían, pero en sus ojos había el mismo asombro que en los suyos. Su padre se encogió de hombros. Parece que los Reyes Magos son realmente mágicos, hijo. Mateo tomó el nuevo tren entre sus manos. Era perfecto. Era como si su viejo tren hubiera renacido, como si la noche mágica hubiera curado sus heridas. Pero entonces notó algo. En la base de la locomotora había una pequeña marca, una diminuta imperfección en la madera que él conocía muy bien. Era la misma marca que tenía su tren original, una pequeña muesca que su abuelo había hecho por accidente y que siempre le decía que era la marca de nacimiento del tren. Su corazón se llenó de una calidez abrumadora. No era un tren nuevo, era su tren. De alguna manera, por algún milagro inexplicable de la Noche de Reyes, su tren estaba arreglado, estaba entero. Era como si la magia de su inocencia y la fuerza de su amor por aquel objeto hubieran obrado un milagro. Aquel día, Mateo no solo recuperó su juguete, aprendió una lección que lo acompañaría toda la vida. Comprendió que a veces, cuando nuestro corazón es puro y nuestros sentimientos son sinceros, el universo, o quizás la magia de la noche, encuentra la manera de reparar lo que se ha roto, que para los inocentes, para aquellos que aman sin medida y creen sin dudar, siempre, siempre hay una recompensa esperando al amanecer, y que incluso en los momentos de mayo de desesperación, la esperanza puede renacer de las formas más inesperadas y maravillosas. La inocencia tiene una magia propia, una fuerza capaz de reconstruir nuestros tesoros más preciados. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha gustado, no olvides darle a like y suscribirte para no perderte ninguna más. Nos vemos en el próximo video.